Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Odalis Morales. Hoy les estaré hablando sobre la teoría general del proceso y las ciencias procesales. La relación jurídica procesal se desarrolla a través de diversas etapas que integran el proceso. Para que se pueda constituir válidamente la relación jurídica procesal es necesario que se satisfagan determinados requisitos de admisibilidad y condiciones previas denominados presupuestos procesales. Esto consiste en las condiciones que deben cumplir los sujetos procesales: la competencia e imparcialidad del juez, la capacidad procesal de las partes y la legitimación de sus representantes, así como el objeto del proceso, la cosa juzgada, la demanda y la notificación al demandante. Hay una teoría que sustenta este basamento o este criterio, que es la teoría de Bullock. Ofrece una explicación precisa y fundada de la naturaleza jurídica del proceso. Por ello, es la más aceptada y difundida, y una de las bases principales del procesalismo moderno. Además, hizo muy importantes contribuciones para el mejoramiento del proceso a la hora de ser aplicado. La teoría general del proceso. El derecho procesal contempla los mecanismos, modos y procedimientos que estipula la ley para resolver correcta y formalmente los litigios planteados por las partes en disputa mediante un método, una discusión que se atengan a los hechos afirmados y probados y a los contemplados por el derecho aplicable. ¿Cuál es el objeto del proceso? Es el litigio planteado por dos partes. Debería existir una parte acusadora o actora y una parte que es la demandada o inculpada, y ambos deberían estar en el fundamento del hecho y del derecho. Las ramas del derecho procesal. Existen muchas ramas del derecho procesal. Dentro de ellas tenemos el derecho procesal civil, que establece todos los requisitos y trámites a seguir en materia civil. El derecho procesal penal, de igual manera, establece los requisitos y trámites para la aplicación de las penas y las sanciones a imponer al transgresor de la norma penal. Organiza la administración de la justicia penal. El derecho procesal administrativo fija los requisitos y formas para la aplicación, la impugnación y revocatoria de los actos administrativos de efectos generales o particulares. El derecho procesal tributario establece los requisitos y trámites para hacer efectivo los tributos de los contribuyentes. Esto frente al fisco nacional, estatal y municipal. Además, para impugnar los actos de la administración en materias tributarias. El derecho procesal penal militar determina la aplicación de las penas y sanciones a las personas que están en los supuestos previstos en las leyes militares. Organiza la administración de justicia en materia penal militar, regido principalmente por el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Castigos Disciplinarios. El derecho procesal agrario. Su objeto es dirimir los asuntos contenciosos que susciten con motivo de las leyes que regulan las propiedades de los predios rurales, las actividades agroindustriales y los recursos naturales renovables, en los fondos de acuerdo a la ley aplicable, según sea el caso. El derecho procesal laboral establece los requisitos para hacer valer los derechos y deberes derivados de la relación que existe entre el patrono y el trabajador. ¿Cuál es la naturaleza del derecho procesal? El derecho procesal es una rama propia e independiente
del derecho público, dotada en sus principios fundamentales con un extenso contenido doctrinario de sus normas. Se deriva de derechos y obligaciones de naturalezas especiales. El derecho procesal es un derecho público, formal, instrumental, autónomo y de principal importancia, así como de imperativo cumplimiento, salvo algunas excepciones anotadas en la ley. Por su naturaleza jurídica, todas las leyes procesales son de derecho público, pero no todas son de orden público. No hay normas procesales de derecho privado. Por ello, es necesario diferenciar las normas de interés público y las normas de interés privado. Todas las normas procesales pertenecen al derecho público porque son aplicadas por un órgano del Estado que es el poder jurisdiccional disciplinario en función del Estado, y solo el Estado puede aplicar estas normas. ¿Cuáles son los caracteres del derecho procesal? El derecho procesal, como parte del derecho público, el derecho procesal pertenece a la categoría del derecho público por el hecho de que las normas del derecho procesal fundamentalmente van dirigidas a regular la actuación de los órganos judiciales que, como sabemos, son del Estado. La jurisdicción, las normas procedimentales, normas estrictamente reguladoras del proceso, orgánicas, que regulan la creación de los órganos judiciales, así como las actividades y coordenadas dentro de las cuales actuarán los mismos. Sus normas son imperativas, no cabe derogarlas por voluntad de las partes. No podrán regular el proceso por normas distintas a las establecidas en la ley. Esto está establecido en el principio de legalidad en materia procesal. El proceso es la protección de todo un conjunto de exigencias de distintos tipos, pero fundamentalmente social y jurídico, que han hecho necesario el nacimiento de esa realidad que principalmente denominamos derecho procesal. El carácter instrumental del derecho procesal. El derecho procesal es derecho instrumental. La violación de derechos e intereses quedaría sin tutela si no existen normas jurídicas instrumentales que permitan la realización y puesta en funcionamiento de un mecanismo que llamamos proceso, que está pensado fundamentalmente para otorgar tutela jurídica a aquellos que la necesitan. Algunas terminologías podemos hablar de la acción. La acción no es nada más que el derecho que tiene la persona quien formula el reclamo al órgano jurisdiccional que pertenece en este caso al Estado. La pretensión petitium, no es algo que se tiene como se posee un derecho, sino algo que se hace. Es una actividad que se relaciona directamente con el contenido volitivo del derecho de acción, con el propósito de petición a la autoridad y que reúne además requisitos de la admisibilidad, la procedencia y fundabilidad. Carácter científico del derecho procesal. El derecho procesal está científicamente involucrado en la ciencia de la justicia, cuyo ejercicio consiste en el reparto de todos los objetos susceptibles del mismo, no por personas autorizadas entre todos y cada uno de los receptores en determinada forma y según criterios ciertos criterios científicos, y de ahí que las funciones procesales puede haber competencias no reguladoras expresamente en la Constitución, en la ley, en la realización de la actividad administrativa. La actividad administrativa es ejercida
por el órgano de la administración pública, que es el Estado, y con competencia para el ejercicio de sus funciones según lo establece la Constitución y la misma ley. En el artículo 137 de la Constitución, la ley definirá las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a los cuales deben sujetarse las actividades que realizan los órganos para ejercer la función administrativa, deben tener competencia para ellos y deben estar expresamente previstos en la Constitución y en la ley, siendo además de obligatorio cumplimiento y debió ser ejercida bajo las condiciones, límites y procedimientos legalmente establecidos, acotando además que según el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la competencia es irrenunciable, delegable e improrrogable y no puede ser relajada por convención alguna, salvo los casos expresamente previstos en la ley y demás actos normativos. La ciencia procesal. El derecho procesal nace, al parecer, en el cual era ilícito hacer justicia por sus propias manos. En épocas remotas, por lo general, las personas pretendían, cuando nos vamos a donde nace el derecho, y desde el principio, que fue en la época romana, la gente actuaba, hacía justicia por sus propias manos. ¿Qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, se dan cuenta que tiene que someter sus conflictos a conocimiento del jefe del grupo social. Una noción que comienza a desarrollarse cuando se acepta que la autoridad debe adaptarse a normas previas para administrar justicia. Es decir, siempre tiene que haber alguien encargado de administrar la justicia. Es allí donde empieza el proceso a dar sus primeros inicios. El derecho procesal tiene sus raíces, como muchos derechos, en el derecho romano, en el que se originan la mayoría de las instituciones del derecho que conocemos. Algunas vienen del proceso romano canónico que se gestó en la Edad Media. La Revolución Francesa trajo importantes modificaciones a este proceso intermedio en materia tanto civil como penal. Producto de esto fueron los dos primeros códigos franceses, que fue el código del proceso civil en el 1806 y el de proceso penal en el 1808, que constituyen los más importantes modelos de los códigos contemporáneos. En un principio se entendió a la necesidad de resolver los conflictos de carácter penal y los que se originaban entre particulares a causa de su oposición de intereses, pero poco a poco se fue extendiendo su aplicación a la solución de muchos problemas que nos conllevan conflictos entre partes opuestas y que responden por lo general a la idea de proteger a los débiles e incapaces, como en el caso de los de interdicción, nombramiento de curadores, licencias para enajenar bienes inmuebles de menores, o la regulación de ciertos efectos jurídicos como la tradición por causa de muerte mediante el proceso de sucesiones, porque si bien nos damos cuenta, hasta la actualidad todavía, es decir, la sucesión está vigente. Dentro de las escuelas procesales, cuando afirmo que el derecho procesal, y tal como ahora lo conocemos, arranca en la época romana, dio sus primeros inicios, hubo una obra muy importante que fue la obra de Bulger, quien prácticamente impulsó el derecho procesal. No quiero decir que este sea el creador del derecho procesal, ya que como lo hemos visto con anterioridad, existía desde mucho antes. Es el que estableció
que el derecho procesal, a raíz del surgimiento de esta obra, toma un gran empuje y nace en este lapso una gran cantidad de obras de excelente calidad que le dieron empuje y fortalecieron el proceso como tal. Una de las primeras escuelas fue la escuela italiana. A partir del impulso de esa nueva perspectiva, la escuela alemana estaba formada por Francia, por Italia y por España. Persistían en un opaco panorama de procedimientos donde el objeto de estudio era solo la exégesis de los textos legales. Por eso un jurista llamado Carneluti designa a este periodo la ciencia procesal italiana como exegético. Una segunda etapa, llamada por Carneluti las teorías particulares, muestra ya una incipiente búsqueda de principios de la obra de otro jurista llamado Martirolo, y sobre todo el comentario de Moltara en 1905, quien, justo es reconocerlo, había sido el primero en reclamar el derecho procesal para el derecho público. Es decir, él en su obra establecía que el derecho procesal debía pertenecer al derecho público. Las escuelas adquieren plenas fisonomía en la que Carneluti llama la cuarta etapa de esa teoría, la teoría general del proceso. Aquí se incluye el mismo junto a Calamandri, Redenti. Posteriormente se suma Sata, Seck, Liebman, Hager, Costa, Andrioli, Ayorio, Furno, Carniceni, Carpeggietti, Micheli y muchos otros juristas. El proceso civil romano. En el procedimiento civil romano se dan naturalmente los dos componentes que inciden siempre en la organización procesal de la defensa de los derechos. Por un lado, el elemento privatístico, el interés particular del titular, representante en la acción, y por otro lado, la intervención política del órgano adecuado. Se puede afirmar que en el litigio romano clásico, y que entendemos como más representativo, se manifiesta con mucha más primacía los privados de lo público. Solamente en los últimos años del proceso romano, en el llamado procedimiento cognitorio, se invierten los términos en las presencias políticas estatal en el litigio y empieza a ser lo más importante. Históricamente, el procedimiento civil presenta dos etapas perfectamente diferenciadas. La primera, importante y larga, se le designa con el calificativo de el ordo, el judiciurum privaturum, y la segunda, cronológicamente más tardía y breve, se le conoce con el nombre del procedimiento cognitorio. Dentro del orden judicium privatorium, cuyo inicio podríamos remontarlos a las épocas precívicas. Sin embargo, tras el contacto con la forma de vida romana, surgieron algunos códigos de leyes promulgados por los reyes, como es el caso del Código de Eurico. La decadencia del Imperio Romano permitió el triunfo de los invasores llamados bárbaros, conocidos hoy día como los germanos, quienes introdujeron sus normas de derecho fundamentalmente consuetudinario, presentándose entonces una dualidad de legislación, los cuales se funcionaron, predominando el romano, que es el más técnico y equitativo. Este es el derecho germano,
al igual que el romano, se caracterizan por ser eminentemente oral y, a diferencia del romano, no existía un funcionario especialmente asignado para la administración de la justicia. En el proceso civil contemporáneo, a partir del siglo XIV, el proceso común pasa de Italia a los demás países de Europa continental a raíz del llamado fenómeno de la recepción. El acogimiento de este tipo de proceso y su modificación posterior se opera de distintas maneras en cada país. En Alemania se arraiga notablemente en los territorios meridionales y occidentales, en los que alcanza vigencia en el llamado proceso cameral. En España, la recepción del proceso común se produce a partir de la Edad Baja Media, siendo sus principios recogidos en la tercera de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. Eso fue por allá en 1258. Durante la Edad Moderna, los ordenamientos procesales que se suceden que se mantienen fieles a que el tipo del proceso, tal como ocurre en el ordenamiento de Montalvo en 1480, las ordenanzas de Madrid. En Francia también tiene lugar la recepción del derecho común, especialmente en la zona meridional, pero por obra de los parlamentos, especialmente el de París, se desenvuelve un tipo especial de proceso que, si bien conocemos bases romanos, bases el romano canónica. El derecho procesal surgió entonces como una necesidad de la sociedad para regular la conducta de los que administran la justicia, asimismo para llevar a cabo cada parte del procedimiento como debe ser y no como los administradores de justicia quisiera que sea. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Nos seguimos comunicando por estos medios. Muchísimas gracias.